La primera historia. La figura encapuchada. Mi juventud fue dentro de lo que cabe bastante normal. Mis padres solían trabajar demasiado, por lo que la mayoría del tiempo me la pasaba solo, mirando por largas horas vídeos de internet. A la edad de 13 años generó un gusto por las exploraciones urbanas. Yo deseaba con todo mi ser como mis youtubers favoritos, por lo que aprovechando la poca atención paternal, por las noches decidí que yo mismo haría mi propia exploración urbana. Yo recuerdo pasar días enteros buscando el sitio perfecto para hacerlo y finalmente di con un viejo hospital psiquiátrico en el cual se contaban historias de los horribles tratos dados a sus pacientes, y debido a estos había cerrado sus puertas desde hace más de 50 años. Parecía el sitio perfecto para comenzar, por lo que decidí explorar el hospital abandonado. Para ser sinceros, el encontrarlo no fue difícil, pues su ubicación se hallaba en internet. Me adentré en sus pasillos, donde el aire era denso y el silencio parecía envolverlo todo. La luz tenue de mi linterna rebotaba en las paredes, revelando manchas de humedad y grietas que parecían haber visto incontables historias de sufrimiento. El eco de mis pasos resonaban como susurros lejanos, como si las paredes mismas estuvieran contando sus historias. A medida que avanzaba, noté que una de las puertas estaba entreabierta y el interior estaba oscuro, pero algo me impulsó a entrar. La habitación estaba llena de camas viejas y máquinas oxidadas. La atmósfera parecía cargada, como si aún conservaba los suspiros de los pacientes que habían sufrido ahí. En una de las camas, una figura yacía inmóvil bajo las sábanas. Aquello sería suficiente para mucho para salir corriendo de ahí. Sin embargo, no quería mostrarme temeroso ante la cámara, y mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba y levanté las sábanas con cautela. Mi aliento quedó atrapado en mi garganta al ver el rostro pálido y demacrado de un hombre, el cual vestía con una capucha. Sin embargo, no parecía que estuviera vivo. Sus ojos se abrieron lentamente y se posaron en mí. Yo sentí que su mirada estaba en mi alma y un escalofrío recorrió mi espalda. Pregunté apenas susurrando de quién era, pero no recibí respuestas. En su lugar, una sonrisa retorcida se extendió por su rostro. Yo me aparté de la cama con rapidez, retrocediendo hacia la puerta, pero antes de que pudiera escapar, las luces comenzaron a parpadear y escuché risas que parecían venir de todos lados. Mis manos temblaban mientras trataba de encender mi linterna, pero parecía estar fallando justo aquel momento. La oscuridad se cerró sobre mí y sentí una presencia alrededor, como si las sombras mismas estuvieran vivas y me observaron con maldad. La risa se intensificó, resonando en mi cabeza como un eco. Traté de correr, pero mis piernas se sentían como plomo. Finalmente, la luz de mi linterna volvió a encenderse y logré encontrar la puerta, así que salí corriendo del hospital, como mi corazón palpitando con un terror indescriptible. Una vez fuera, me percaté que había dejado mi cámara dentro. Sin embargo, no tuve el valor de volver, así que jurándome a mí mismo que nunca volvería a acercarme a ese lugar. Después de escapar del hospital, llegué a mi casa con el corazón aún latiendo, desbocado. Cerré la puerta detrás de mí, con un suspiro de alivio, sintiendo cómo el agotamiento y la tensión de la experiencia me afectaba. Mis manos temblaban mientras dejaba caer las llaves sobre la mesa de la entrada.
La lluvia continuaba cayendo afuera, como si el cielo mismo quisiera borrar la memoria del lugar al que me había aventurado. Cada paso que daba, el eco de los susurros y la risa resonaba en mis oídos. Me dejé caer en el sofá. La oscuridad de la habitación acentuaba la sensación de estar siendo observado. Miré fijamente hacia adelante. Mis ojos se centraban de la nada, mientras las imágenes del hospital invadían mi mente. Con un esfuerzo titánico, logré conciliar el sueño aquella noche. Cerré los ojos y me hundí en la oscuridad, pero no encontré paz. En su lugar, fui arrastrado de nuevo al pasillo oscuro del hospital abandonado. Cada paso que daba resonaba como un eco retorcido, y la figura encapuchada estaba allí, esperándome en la habitación lúgubre. Los susurros y las risas llenaban el aire, como si fuera el coro de una pesadilla interminable. Mis piernas me llevaron hacia la figura, como si no tuviera control sobre mis acciones. Los ojos ocultos bajo la capucha parecían perforar mi alma, y una sensación de pavor me envolvía. La figura alzó las manos y las sombras se extendieron hacia mí. Sentí como si mi piel se erizaba y como el aire a mi alrededor se volvía gélico. La escena cambió y me vi a mí mismo atado a una camilla en el hospital. Las sombras danzaban a mi alrededor. Susurros ininteligibles llenaban el espacio. La figura estaba a mi lado, sus dedos extendiéndose hacia mi frente. Una oleada de terror me recorrió mientras sentía una presencia oscura que se insinuaba en mi mente, explorando cada rincón de mis pensamientos y emociones. El dolor se intensificó y sentí que mi mente estaba siendo desgarrada. Grité en agonía, pero mi voz se perdía en el caos que me rodeaba. La figura me miró con sus ojos vacíos y su sonrisa malévola, y sentí que estaba siendo devorado por las sombras mismas. Mi conciencia se retorcía y se desvanecía, y el dolor se volvía cada vez más insoportable. Desperté empapado de sudor y estaba incluso temblando. Era porque la oscuridad de mi habitación parecía abrazarme, y me encontré paralizado por el recuerdo de las pesadillas. La sensación del dolor persistía, como si las sombras y la figura encapuchada aún estuvieran atrapadas en mi mente. Al día siguiente me esforcé para olvidar esos sueños perturbadores y fui a la escuela. Mis pasos eran pesados y la sombra, la figura encapuchada, parecía como que se me estaba siguiendo cada paso que yo daba. Mis compañeros hablaban y reían a mi alrededor, pero mi mente estaba en otro lugar. Atormentada por las imágenes de la pesadilla, la clase pasó en un borrón y me encontré luchando contra el agotamiento que amenazaba con arrastrarme. Mi cabeza se tambaleaba mientras yo luchaba por mantener los ojos abiertos. Miré por la ventana del salón, tratando de concentrarme en cualquier cosa que no fuera aquel recuerdo de esa figura que estaba encapuchada. Mis ojos se posaron en el área de juego de afuera y mi corazón se detuvo. La figura encapuchada estaba allí, de pie en medio del área de juegos. Su mirada estaba fija en mí. Su sonrisa era como retorcida, era iluminada por una luz macabra. Grité, señalando frenéticamente hacia el exterior, pero cuando mis compañeros de clases se giraron, solo encontraron un área de juego vacío, sin rastro de ninguna figura encapuchada. La risa llenaron el salón y sentí el calor de la vergüenza en mis mejillas. La sensación de estar atrapado en un mundo de pesadillas se volvió insoportable. Me hundí en mi asiento,
sintiendo la mirada de la figura encapuchada, aún acechando en mi mente. La línea entre la realidad y la pesadilla se estaba desvaneciendo rápidamente y me di cuenta de que no había escape. La figura encapuchada me perseguía sin piedad en mis sueños y en la vigilia. Cada sombra, cada rincón oscuro parecía ocultar su presencia y el miedo se convirtió en mi constante compañero. A medida que los días pasaban, mi salud comenzó a deteriorarse drásticamente. Mi rostro se tornó pálido, incluso estaba notando que tenía ojeras. Mi energía se desvanecía y me sentía como si las sombras me estuvieran consumiendo desde adentro. Mis padres, alarmados por mi estado, me llevaron inmediatamente al hospital, incluso hasta los especialistas buscando respuestas. Sin embargo, las pruebas y los exámenes no revelaron nada anormal. Cada médico a quien visitábamos se escogía de hombros, incapaz de identificar la causa de mi deterioro. A medida que pasaba el tiempo, mi salud empeoraba. Luchaba para mantenerme en pie, solo capaz de realizar las tareas más esenciales. La pesadilla y la sensación de estar siendo observado seguían persiguiéndome, así que haciéndome sentir como si estuviera atrapado en un torbellino de oscuridad y miedo. Los días en los que me sentía lo suficientemente bien para salir eran raros, pero incluso entonces mis padres me impedían aventurarme más allá de los límites seguros de nuestra casa. Una noche, mis padres tuvieron que trabajar y no pudieron quedarse conmigo. Me hicieron prometer que si sentía cualquier malestar, que los llamé inmediatamente. Aunque me sentía relativamente mejor esa noche, decidí ver una película para distraer mi mente antes de dormir. Me acurruqué en el sofá. La luz estaba como que palpitando en la televisión, iluminaba la habitación. Sin embargo, a medida que avanzaba la película, una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de mí. Miré alrededor, sintiendo como si algo estuviera acechando en las sombras. De repente, un frío intenso llenó la habitación. Cabe recalcar que estaba afuera haciendo sol y calor, cortando a través de mí como un cuchillo. Me volví en una manta, pero el frío parecía emanar desde el interior, como si estuviera arraigado en mi propia piel. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral mientras me ponía de pie, decidido a regresar a mi habitación y acurrucarme bajo las mantas. Pero justo al final del pasillo, una figura se materializó en la oscuridad. Un hombre encapuchado estaba allí. Su presencia era tan real que podía sentir la maldad que estaba emanando de él. Su sonrisa era muy rara, era más vívida que nunca, como si el espacio entre nosotros fuera un umbral entre el mundo de los vivos y los muertos. Mi corazón latía descontrolado y cada músculo en mi cuerpo parecía tentarse en anticipación del peligro. El hombre alzó la mano y saludó con burla. Un escalofrío de terror recorrió mi cuerpo mientras su voz retumbaba en mi mente, como si fuera un coro de voces mezcladas en una cacofonía inquietante. Me quedé paralizada en el pasillo, con el miedo enraizado en cada fibra de mi ser. Así que en un abrir y cerrar los ojos, el hombre se movió hacia mí con una velocidad inhumana. Antes de que pudiera reaccionar, me derribó con fuerza sobre el suelo.
Sentí como si su peso estaba hacia mí, aplastándome mientras sus dedos fríos se cerraban alrededor de mi garganta. Grité y luché con todas mis fuerzas, intentando liberarme de su agarre. Su risa, retorcida, llenaba el aire como un eco. Mis manos se aferraron a la capucha que ocultaba su rostro, tratando de arrancarla y exponerlo ante la luz. Sin embargo, su resistencia era sobrenatural, como si estuviera más allá de mi alcance. Mi respiración se volvió entrecortada mientras luchaba para mantenerme consciente, pero cada intento de escapar era en vano. El terror llenaba mis ojos mientras miraba hacia arriba, atrapado en su mirada vacía. La oscuridad comenzó a cerrarse a mi alrededor y sentí que estaba siendo arrastrado hacia un abismo sin fin, mientras mi mente se convirtió en un torbellino de emociones, una mezcla caótica de miedo y desesperación. La risa del hombre encapuchado se intensificó, llenando todo mi ser. Grité una última vez mientras la oscuridad se cerraba sobre mí, absorbiéndome en su abrazo gélido y sin fin. Cuando recuperé la conciencia, me encontraba en mi cama. Me encontraba con mucho sudor y temblando. Mi corazón latía con mucha fuerza en mi pecho, y la sensación del frío y la opresión de las pesadillas seguían aferrándose a mí. La luz del amanecer comenzaba a filtrarse a través de la cortina, iluminando la habitación de manera tenue. Me esforcé por controlar mi respiración y calmarme, aunque sabía que había sido como una pesadilla. La intensidad de la experiencia seguía vibrando en mi mente. Me senté en la cama, pasando una mano por mi cabello, mientras intentaba despejar mi mente del recuerdo aterrador. Decidí que no podía dejar que estas visiones me consumieran por completo. Con el tiempo, aprendí a lidiar con las pesadillas y las sensaciones de ser observado constantemente. Mi salud continuó siendo frágil, pero logré mantenerme funcional. Me esforcé por retomar una rutina normal, asistiendo a la escuela y pasando tiempo con amigos, aunque la figura encapuchada aún se manifestaba ocasionalmente en mis sueños. Estaba decidido a no dejar que su influencia me controlara. Sin embargo, aquella falsa sensación de control fue solamente una ilusión, pues una noche recuerdo despertar exaltado. No tenía ni siquiera ni una idea de qué era lo que había soñado, pero dados los acontecimientos, sabía que no podía tratarse de nada bueno. Tenía muchísima sed, así que decidí levantarme con un poco de agua. Al volver, justo en la entrada de mi cuarto, me topé frente a frente con aquel hombre. Mis pensamientos fue de que grité con auxilio para que mis padres se levantaran. Sin embargo, cuando lo intenté, apenas un hilo de voz salió en mi garganta, por lo que mi siguiente pensamiento fue el correr. Sin embargo, antes de que mis piernas respondieran, el hombre se abalanzó sobre mí, derribándome. Ni siquiera pude forcejear. Fue como si toda la fuerza de mi cuerpo se drenara por un momento a otro. Para mi tortura, la luz del cuarto de mis padres se encendió de pronto debido a todo el alboroto. En un abrir y cerrar los ojos, la figura había desaparecido por completo. Me encontré temblando en medio del pasillo, con mi cuerpo empapado de sudor y mi mente en un estado de agitación. La quietud de la casa me envolvió
y el terror que había experimentado seguía reverberando en mi mente. Sin embargo, no podía moverme en lo absoluto. Me sentía tan frágil y débil aquella noche. Mis padres incluso tuvieron que cargarme de vuelta a mi cama. Para los días siguientes, aunque recobré un poco de fuerza, no era lo suficiente como para estar fuera de la cama más de media hora, porque mis padres continuaron llevándome con especialistas. Después de numerosas consultas médicas y pruebas, los doctores finalmente llegaron a un punto en que reconocieron su impotencia. No tenían respuestas ni soluciones para mi deterioro constante. Fui dado de alta del hospital y me llevaron a casa, donde me enfrenté a la realidad de mi salud. Estaba irreversible. Mi cuerpo parecía estar liberando una batalla perdida, y mi espíritu también se sentía abrumado por la figura encapuchada y sus garras oscuras. Desesperado y sin saber a quién recurrir, mis padres recordó un consejo de un amigo cercano. Este amigo, a quien previamente había descartado por sus creencias de lo sobrenatural, le había recomendado una santera. Ahora, en medio de la angustia y el desconcierto, mi padre estaba dispuesto a intentar cualquier cosa que pueda para ayudarme. Fue así como este terminó por contactarla y darle la dirección de mi casa para que ésta fuera a verme, dado que yo me encontraba muy débil como para ir hacia ella. La mujer, de aspecto anciano y sabio, lo recibió con una mirada que parecía traspasar las capas de su ser. Sin siquiera pronunciar una palabra, la santera parecía haber sentido mi presencia antes de que entrara en la habitación. Mi padre, un hombre escéptico por naturaleza, se encontró en un lugar donde las explicaciones racionales quedaban en segundo plano. La santera se tomó su tiempo, observándome con ojos que parecían ver más allá de mi exterior. Finalmente, habló con seguridad, diciendo que mi problema estaba relacionado con una entidad maligna que estaba pegada a mí. Mis padres y yo escuchamos con atención mientras describía cómo este ser se había aferrado a mi energía y mi ser, provocando mi deterioro físico y emocional. Con una confianza innegable en sus acciones, la santera comenzó una serie de rituales y limpias. Uno de los métodos que utilizó, de ella pasó cuidadosamente sobre mi cuerpo, mientras susurraba palabras que parecían ser un eco ancestral. Durante el proceso, algo inusual comenzó a suceder. Yo me estaba retorciendo, sintiendo como si una fuerza invisible luchara sobre mí. Pedí que se detuviera, pero la santera continuó, con sus ojos fijos en mí, mientras seguía con su tarea. En un momento crítico, el malestar que me invadió fue abrumador. Sentí una inmensa presión en mi pecho, como si algo estuviera tratando de escapar en mi interior. Un escalofrío de agonía recorrió mi columna vertebral, mientras experimentaba una sensación que no se puede describir con palabras. Finalmente, la lucha llegó a su punto culminante y yo comencé a vomitar. Fue una experiencia aterradora, así que lo que sentí de mí no era una comida ni líquido, sino cabello enredado y retorcido, empapado. El proceso parecía interminable y cada hebra de cabello que salía de mi boca era una prueba
tangible de la lucha que había estado teniendo lugar dentro de mí. Mi cuerpo estaba convulsionando mientras la santera seguía concentrada en su tarea, sin inmutarse por lo grotesca escena ante ella. Finalmente, cuando el último vestigio de cabello fue expulsado de mi cuerpo, el ambiente cambió. La sensación de opresión que me había acompañado durante tanto tiempo comenzó a irse y sentí como si un peso invisible se hubiera levantado en mis hombros. El aire parecía más ligero y la habitación estaba llena de mucho silencio, que parecía curativo. La santera concluyó el ritual y sus ojos se encontraron con los míos. Su mirada estaba llena de comprensión y empatía. No necesitaba palabras para comunicar que algo había cambiado y que una presencia oscura había sido expulsada de mi vida. Mis padres y yo compartimos un momento de alivio, incluso hasta de gratitud, sabiendo que algo inimaginable y poderoso había tenido lugar en ese espacio. Desde esa noche, la figura encapuchada dejó de atormentarme. Mi salud comenzó a mejorar lentamente y la pesadez que había plagado en mi mente y mi cuerpo comenzó a desvanecerse. El proceso de recuperación fue lento, pero cada día se sentía como un paso hacia la luz y la sanación. Jamás volví a tener noticias de aquella entidad y con el tiempo mi vida volvió a una especie de normalidad. Aunque las cicatrices emocionales de esa experiencia seguían presentes, también me convertí en un testimonio de que a veces en los lugares más inesperados se encuentran las soluciones más inverosímiles. La siguiente historia, la muñeca. La siguiente historia acontece en la Ciudad de México. En ese entonces tenía 24 años y era un padre soltero, criando a una pequeña de 6 años, la cual se llamaba María. Era una pequeña encantadora, con un espíritu libre, la cual muchos adultos fuimos perdiendo con el paso del tiempo. Recuerdo perfectamente el primer día en el que llegamos a esa casa. Había obtenido un buen precio por 5 meses. Estaba completamente amueblada y en muchos aspectos era prácticamente perfecta. Apenas entramos, mi pequeña María se puso a explorar cada rincón del cuarto. Aquello fue perfecto, ya que me permitió descansar un poco antes de comenzar a desempacar. Dicen que cuando los niños están en silencio por mucho tiempo es porque algo muy malo están haciendo. Aquello te lo puedo corroborar cualquier padre a quien se lo preguntes. Por lo que al escuchar a mi hija por un tiempo prolongado decidí llamarla. No obtuve respuesta alguna, por lo que comencé a buscar con la mirada hacia la proximidad de la casa que estaba dentro de mi campo visual, lo cual rápidamente supe que no era necesario, así que decidí levantarme e ir a buscarla. Mi desesperación comenzó a aumentarse luego de algunos minutos en que María no me estaba respondiendo. Busqué por toda la habitación hasta que finalmente pude escuchar esos ligeros murmullos y risitas dentro de las habitaciones. Al escuchar aquello me tranquilicé un poco y abrí aquella habitación en donde encontré a mi hija sentada en el suelo frente a un viejo baúl lleno de juguetes, de los cuales descataba una muñeca, la cual mi niña tenía en sus manos. Aquella muñeca se me hacía por demás extraña,
Aunque no sabía explicar exactamente el por qué, esta generaba cierta incomodidad. Reprendí a mi hija por no responderme cuando le hablaba. Esta se disculpó al mismo tiempo que me mostraba la muñeca, la cual parecía haberle gustado mucho. Fue entonces cuando pude verla con mayor detenimiento. La muñeca estaba de muy buen cuidado, aunque su apariencia denotaba cierta antigüedad. Lucía espeluznante, su rostro era de goma dura, pintado a mano los detalles de sus ojos, pestañas, cejas, labios y pecas. Tenía la mirada muy profunda, acompañado de una risita. Su pelo parecía ser real, de color castaño oscuro, el cual caía hasta la cintura. Así que llevaba puesto un desgastado vestido de novia de color amarillo pálido, acompañado de 2 zapatitos negros que desencajaba con todo su vestuario. A pesar de la clara incomodidad de esta muñeca me generaba, decidí guardarla la compostura y preguntarle a mi hija el nombre de su nueva amiga, a lo que sin quiera pensarlo un segundo, ella me respondió que su nombre era Bel y que esta había prometido que eran amigas para siempre. Luego de fingir presentarme con Bel, me quedé en un momento con mi hija, observando el resto de juguetes de aquel baúl, los cuales parecían ser muy antiguos y algunos inservibles. En ningún momento mi hija se apartó de aquella muñeca, inclusive a la hora de dormir. Conforme los días fueron pasando, comencé a notar una conducta poco inusual a mi pequeña María. Pasó de tener un carácter dulce a ser una pequeña distraída. Así que solía pasar la mayor parte del tiempo en su habitación hablando con esta muñeca. Y a veces casi podría jurar que escuchaba una voz diferente, la cual le respondía. A pesar de todo, intentaba ser paciente y comprensible, así que respeto aquello. Después de todo, había leído que los niños solían resentir mucho cuando se trataba de un divorcio, y mayor aún acompañado de una mudanza. Había sido 2 cambios drásticos en poco tiempo, por lo que creí que todo aquel asunto era consecuencia de aquello. Sin embargo, todo esto cambió una mañana del sábado. Había preparado el desayuno favorito de María, el cual consistía de un sándwich de queso fundido y leche con chocolate. María había tomado el hábito de sentar a su muñeca Bel en la mesa. Como dije antes, aquella muñeca me generaba incomodidad, pero no sabía cómo prohibirle algo que se veía que era realmente la hacía feliz. Pregunté a María si que ya había hecho algún nuevo amigo, pero su respuesta inmediata fue de un rotundo no. Acompañado de Bel, era la única amiga que necesitaba. Estaba a punto de decirle lo contrario, cuando ésta agregó que todos los demás niños eran tontos. Inmediatamente la reprendí por usar ese lenguaje. Al mismo tiempo me quedé sorprendido. Ella nunca había usado ese lenguaje, mucho menos para referirse a sus compañeros, pero su única respuesta fue decirme que Bel lo había dicho primero. Sin embargo, lejos de retratarse con sus palabras, mi hija insistió que lo había dicho, agregando además que Bel le había dicho aquello. Intenté por hora que mi niña me contara bien quién verdaderamente le había dicho tales cosas. Sin embargo, nunca pude cambiar su respuesta, por lo que simplemente dejé de insistir. Desde aquel día, el comportamiento de María no hacía nada más que empeorar. Diariamente recibía quejas tanto de la escuela como de nuestros vecinos. No lograba comprender por qué de la nada mi hija había cambiado tan radicalmente su comportamiento. De una niña respetuosa y cariñosa
a una persona a la defensiva, la cual desconocía completamente. Así que quería pensar que todo aquello podía tratarse simplemente por el estrés de la mudanza y que siquiera un poco de paciencia pronto volvería a tener de vuelta a mi dulce niña. Sin embargo, mientras más pasaba el tiempo, me di cuenta de que todo, lejos de mejorar, iba de mal en peor. La relación sólida que tuvimos en un pasado se iba debilitando cada día más. Y mientras que quería hablar sobre su comportamiento, esta siempre me decía que Belle no quería hablar de aquello, que la dejara en paz, o esta se molestaría. Llegó el punto en que mi desesperación le arranqué la muñeca de las manos y le dije, no se trataba más que un pedazo de plástico, de cual la voy a alejar si es que su comportamiento no mejoraba. Aquel fue un grave error, pues antes de que siguiera pudiera decir algo más a mi hija, comenzó a gritar y llorar tan fuerte que creía que se haría mucho daño. Intenté tranquilizarla abrazándola, pero ella me empujó con toda su fuerza, con el único propósito de quitarme la muñeca. Ante aquel berrinche, no tuve más remedio que devolverla. Así que la cual, una vez teniéndola en sus manos, ella corrió a su cuarto, cuestionándole a la misma si es que yo de alguna forma le había hecho daño. Aquel día simplemente dejé las cosas así. Estaba tan agotado por todo lo sucedido y solamente me fui a dormir. Al día siguiente me despertó un aroma bastante característico, el cual, si lo has trabajado en una carnicería como yo lo había hecho en mi juventud, era inconfundible. También sentí lo que al parecer era pelo debajo de mis cobijas. Aquello fue lo que me hizo reaccionar más que el olor en sí, pues sabía que no tenía mascota. Quité inmediatamente las cobijas y con horror observé como si mi cama fuera una horrible escena de crimen. Había muchas ratas esparciadas por toda la cama e incluso sobre mí mismo. Me levanté muy asustado por aquella espantosa escena. Llamé a mi hija inmediatamente. Le cuestioné el por qué había cometido tal atrocidad, al mismo tiempo que le cuestionaba de dónde había conseguido aquel roedor, a lo que ella solo me dijo que ella no había hecho eso, que siquiera había sido Belle, la cual se quería vengar de la venganza que le hizo. Yo me exalté demasiado. Aquello sin duda alguna me sobrepasaba por completo, por lo que, cansado de explicarme que Belle no era más que una muñeca, decidí llevarla a un psicólogo, porque así pudieran ayudarla. Durante las primeras sesiones, este me dijo que muchos niños son un poco difíciles cuando hay algo como una mudanza o una persona en su vida, por lo que mi hija, al estar experimentando ambas, podía desencadenar aquel horrible comportamiento. Por lo que el bien de mi hija decidí darme un tiempo con mi pareja, la cual para mi fortuna comprendió todo perfectamente. Me dijo que esperaría el tiempo suficiente para que María estuviese bien. También intenté pasar un poco más tiempo con ella, para que de esta manera ésta viese lo mucho que en realidad me importaba y no pensara en aquel muñeca, dizque era su mejor amiga y su única amiga. Sin embargo, nada de lo que yo hiciese hacía ningún tipo de cambio en mi hija, la cual continuaba con aquel horrible comportamiento. Sin embargo, al mismo tiempo, esta parecía estar cada día más deteriorada, tanto físico como mentalmente. Comía cada vez menos, por lo que en menos de 2 meses había perdido más de la mitad de su peso. La llevé con muchos doctores y especialistas, los cuales solo se limitaban a darle vitaminas y suplementos alimenticios.
para que subiera de peso, pero nadie podía darme una razón de qué era lo que estaba sucediendo realmente. Una noche, mientras la cepillaba, pude notar cómo perdía grandes cantidades de cabello. Cada vez que pasaba el peine, estaba desesperado. Yo no solamente era su comportamiento, literalmente la vida de mi hija estaba corriendo peligro. Una noche, por cuestiones de trabajo, había estado ocupado. Estaba muy entrada de la madrugada, por lo que dándome cuenta de la hora, decidí que debía dormir. Ir a rumbo a mi habitación, me detuve en seco al percatarme de que Belle se encontraba justo en medio del pasillo que conectaba con la cocina. Aquello fue demasiado extraño, ya que desde mi hija había encontrado aquella muñeca, no había poder humano que hubiese quitársela de sus manos. Aún sin poder comprender de todo el motivo por el cual aquella muñeca se hallaba ahí, decidí levantarla del suelo y llevársela a mi hija. Pensé que seguramente se sentía tan cansada que la había olvidado en el pasillo. Al tenerla entre mis manos, pude percatarme que aquella muñeca, algo que sin lugar a dudas no recordaba haber percatado ante la misma. Su rostro, aunque con la misma expresión se veía, si me atreví a decirlo, era mucho parecido al de un ser humano real. Aquel material de goma duro de su rostro, el cual se sentía ahora tan rígido al tacto, denso y muy suave. Su cabello, aunque realista, podía sentirse de material plástico, sintético, con él que se hallaba hecho, pero aquel momento su cabello era suave y brillante. Me recordaba tanto el cabello de mi hija, hace apenas unos cuantos meses atrás. Aquellos cambios me hicieron más que tener miedo o pensar racionalmente. Sentí una profunda ira, la cual descargué en su totalidad con aquella muñeca. Comencé a gritarle y a cuestionarle el por qué le estaba haciendo esto a mi hija, y al mismo tiempo le estaba tirando al piso. Le decía que ya la dejara en paz. No sé con qué exactitud era lo que me esperaba aquello, pero sin duda no sucedió nada, ya que mientras yo estaba pegándole a la muñeca, comencé a escuchar una profunda voz demoníaca, la cual me exigía que la soltase. Al mismo tiempo, comencé a sentir como si mis manos estaban ardiendo por sostener esa muñeca, haciendo de esta misma manera que la suelte. Atónico por lo que estaba presenciando mis ojos, pude ver cómo aquella muñeca se ponía de pie por sí sola y con aquella misma voz me decía, era mejor que no me metiera en su camino, que muy pronto el plan sería completado, que María sería solo de ella. Aquella muñeca se reía ante verme, mientras veía de sus ojos comenzar a emerger mucho rojo. De pronto desperté sobresaltado en mi escritorio. Estaba sudado y me hallaba aún temblando, e incluso tenía mis ojos algo hinchados por haber llorado. Intenté tranquilizarme repitiendo una y otra vez que aquello no se había tratado más que un simple sueño. Sin embargo, con horror miré cómo en mis manos tenía cicatrices de quemadura, las mismas que me había hecho por sostener a esa muñeca. Estas se veían antiguas, como si las hubiera hecho hace muchos años. Pero yo sabía que aquello no había sido así, por lo que me levanté de mi escritorio para ver si a mi hija estuviese bien, cosa que para mi fortuna era así. María dormía profundamente, aferrándose con fuerza de esa muñeca, la cual para mi sorpresa parecía tener exactamente la misma apariencia que tenía la primera vez que la vi. Aquello no tenía sentido,
por lo que volví a verme las manos, y grande fue mi sorpresa cuando miré que mis manos ya no tenían esas quemaduras, los cuales parecían irse desvaneciendo cada vez más frente a mis ojos. Esta simplemente no hubo una sola marca. Me hallaba tan sorprendido que simplemente salí del cuarto de mi hija para poderla descansar. Miré una y otra vez mis manos intentando explicarme la razón de todo, pero finalmente decidí que todo lo vivido no había sido nada más que un simple sueño. En mi mente comenzaba a jugarme una broma debido al estrés y que debía ser más fuerte por mi niña. Sin embargo, a partir de aquellos días, las pesadillas de esa muñeca se volvieron un infierno cada día más. En cada sueño se reía de mí y advertía que sin importar lo que hiciera, María sería suya. Una noche, mientras volvía del hospital por algunas cosas para mi hija, me hallaba completamente desconectado del mundo, cuando un hombre de aspecto andrajoso me tomó de los hombros y dijo con una seria voz que el demonio se hallaba detrás de mí, al mismo tiempo que me decía que la muerte deseaba cosechar una vida muy pronto. Aquello me tomó de sorpresa, por lo que solo empujé al hombre y salí del metro. Mientras veía las puertas cerrarse, el hombre me gritaba algo como el maligno ya había reclamado un alma y que sin importar lo que hiciera, ésta necesitaba ser cobrada. Tardé un poco en lograr recuperarme de aquella experiencia y poder continuar mi camino. Por mi mente no dejaba de pasar las palabras de aquel desconocido. En cualquier otra circunstancia, habría dado por sentado que no se trataba más que un simple loco, el cual hallaba bajo el abuso de sustancias ilícitas, pero algo en el miedo y seriedad de su voz realmente me hacía cuestionarme si es que acaso algo más allá de lógico podría estarme pasando. Al decir verdad, no me consideraba alguien que creyera en todo aquello, pero sin duda pensaba que no a todo podíamos encontrar una explicación lógica, por lo que sin poder tener mejores opciones, decidí contactarme con una amiga, la cual a pesar de no verla hace mucho tiempo, estaba seguro de que no tratarse de algo así ella podría ayudarme. Nos quedamos de ver un café para de esta manera poder hablar del asunto, y apenas verme ella pareció estar genuinamente angustiada por mi salud. Hablamos de todo lo sucedido por aproximadamente 2 horas. Al estar junto a ella me transmitió una paz interior, la cual tenía mucho tiempo que no había experimentado. Antes de ella no le había contado absolutamente a nadie sobre mis sueños con aquella muñeca. Una parte de mí siempre tuvo miedo de que me tacharan de que sería incapaz de hacerme cargo de mi hija. Sin embargo, mi amiga escuchó atentamente todo lo que yo tenía para decir. Así que una vez contándole todo me dijo que jamás había tratado de algo similar, pero lo haría todo lo que hubiera hecho a su poder para ayudarme. Antes de despedirnos, ella me dijo una piedra lisa de color blanco. Me la dio, me dijo que esa noche la pusiera bajo mi almohada y que ésta se encargaría de absorber no solo mis malos sueños, sino que también absorbería las energías pesadas que trajera yo conmigo. Seguí sus instrucciones al pie de la letra y para mi sorpresa, cuando desperté al día siguiente, revisé la piedra y había adquirido un color negro, además de que esta ya no era lisa y suave, ahora era rasposa. Llamé a mi amiga inmediatamente para contarle lo sucedido. Sin embargo, esta parecía importarle poco por lo que había ocurrido con aquella roca. Me dijo que estaba a punto de llamarme, ya que nos habíamos despedido el día anterior. Esta
No había hecho nada más que investigar al respecto de lo que había sucedido y que había encontrado al fin algo que heló mi sangre y la hizo temer mi vida y la vida de mi hija. Me explicó que debíamos quemar aquella muñeca de inmediato, por el hecho de que ésta se trataba de un ser malo, el cual se encargaba de absorber almas de quien sea que se lo hubiera permitido, hasta dejar nada más que un cascarón vacío y sin vida. Que si todo lo que le había contado era cierto, a mi hija no le quedaba ya mucho tiempo. Inmediatamente condujo hasta el hospital donde se hallaba mi hija, en donde los doctores me dieron la terrible noticia que mi hija no estaba respondiendo de la forma que esperaban los medicamentos, por lo que más probable era que no sobreviviera aquella noche. Aquella noticia me cayó como un balde de agua fría, haciéndome olvidar todo lo demás. Caminé a su lado, ella se hallaba dormida. Aquello no era extraño, la mayoría del tiempo se la pasaba sedada por los dolores constantes. Tomé su mano pidiéndole que por favor continuara luchando, que no podía dejarme solo. Fue cuando entonces vi a su lado se hallaba esa muñeca recostada. Esta se veía de la misma manera que la había visto en mis sueños. Su cabello era aún más realista y lustroso, al igual que su piel. Contaba con la misma sonrisa, la cual me hizo olvidarme de mi tristeza e hizo hervir mi sangre. Tomé la muñeca para alejársela así de mi hija. Sin embargo, y para mi sorpresa, mi hija despertó en el momento en que la tomé. Me gritó con una voz profunda y amenazante que la soltara, que yo no había nada más que hacer. Los doctores y enfermeras no tardaron de intervenir. No entendían cuál era el motivo por el cual peleábamos por aquella muñeca, pero a aquellos poco les importaba, ya que únicamente quería que mi hija se tranquilizara. Se necesitaron 4 enfermeras para lograr inmovilizarla y sedarla. Aquello me sirvió para poder quedarme con la muñeca. Al tenerla en mi poder, salí del hospital y conduje lo más rápido que pude hasta donde mi amiga, la cual apenas llegó me dijo que había que esperar afuera, puesto al estar yo tan debilitado, a este ser le sería fácil entrar en mi cuerpo. Hasta la fecha no sé cómo fue lo que mi amiga tuvo que hacer allá adentro, por el hecho de que únicamente me permitió ver el final del proceso, y este fue quemarla en una fogata rodeada de un círculo de sal. La satisfacción me sentí al verla y desaparecer entre las llamas fue indescriptible. Después de todo eso fue diferente. Mi hija comenzó a mejorar hasta que finalmente estuvo completamente sana. Aún vivimos en esa casa hasta la fecha y jamás hemos vuelto a saber nada más sobre aquella muñeca.